Su primera novela es Último domingo en Londres, del año 97. Al año siguiente escribe Entre amigas, en el 2005 Amor o lo que sea, y 2011 esta novela de la que vamos a hablar hoy, Los otros son más felices, que tiene su versión italiana, como hemos visto antes. Entonces, como elementos, la intriga que se va descubriendo como todas las familias, como recordáis, los que estuvisteis el mes pasado también. Es una novela que yo creo que tiene algo que ver con la de Landero, ¿no? El tema. Y todo el carácter coloquial, los que somos casi manchegos, yo por ejemplo soy castellano, pero no llego a ser manchego, pero he reconocido muchas cosas de sus descripciones. Y me gustaría saber qué pensáis vosotros. Bueno, pues yo he descubierto que Laura Freixas no es solo una escritora, es un mundo. Es un mundo aparte. Empecé leyendo El silencio de las madres, porque el libro nuestro no estaba en la biblioteca en ese momento, y lo descargué. Y leyendo El silencio de las madres, me di cuenta de que esta persona, Freixas, ha escrito un precioso ensayo que me ha llevado a conocer un mundo de escritoras. Y para mí ha sido realmente descubrir algo muy bonito, porque no pensé de encontrarme con esta persona, que entiendo que es una persona que no solamente ha escrito novelas, ha escrito ensayos, es una profesora, ha dado un montón de conferencias y claro, es una feminista. Es una feminista y nos lleva mucho a reflexionar sobre cómo la tendencia patriarcal ha querido de alguna forma invisibilizar a las mujeres, a la obra de literatas y creadoras en general. Entonces yo he dado mucho tiempo de mi lectura a este libro, El silencio de las madres, porque para mí ha sido realmente descubrir algo fuera de lo común, Y entonces es un ensayo muy bonito que yo os lo aconsejo a todos de leerlo, si podéis. Y ella se detiene, por ejemplo, en el tema de la maternidad como tema olvidado en la cultura, señala el papel de la cultura en la perpetuación y legitimación de la violencia machista, analiza las dificultades que encuentran las mujeres con ambición artística, y en la segunda parte del ensayo ella habla de algunas autoras, algunas muy conocidas, otras menos. Madame de Sévigné, Constance de Salm, Colette, Virginia Woolf, Rose Chassel, Carmen Martín Gaite, Luis de Vilmorin, La Yucernar, Simone de Beauvoir, Elizabeth Smart. En fin, es un ensayo realmente muy interesante. Después también, en uno de los capítulos, el capítulo El silencio de las madres, ella da, en el capítulo Las que faltan, ella señala 25 obras de escritoras españolas que han influido en el devenir de los últimos 100 años y que ella considera que estas escritoras nunca han sido, digamos, nunca han tenido premios o no han recibido lo que en cambio han recibido los hombres. Que las mujeres que crean no reciben premios, vamos, son las últimas. Y el porcentaje de mujeres que reciben premios es muy bajo. Y entonces también nos da estos 25 títulos de obras, de libros de mujeres del siglo pasado, que encuentro que es muy interesante. No sé si voy a tener tiempo de leerlos todos, pero seguramente les voy a dar una buena ojeada
a lo que pueda. Bueno, entonces yo para mí descubrir Laura Freixas a través de su libro, pero he descubierto una mujer que es una mujer muy inteligente, una mujer que he apreciado mucho en estos días. Y con ella he estado escuchando conferencias, escuchando tantísimas cosas interesantes y yo les propongo también que los busquen porque las conferencias están todas en YouTube y son muy fáciles de encontrar, son temas variados, naturalmente van todos hacia el tema de la mujer y yo creo que Laura Freixas merece muchísimo. Y bueno, luego de la obra ya hablaréis vosotros. Sí, de acuerdo. Cada uno de vosotros puede decir sobre la obra. Yo, digamos que he encontrado una autora de la cual me he enamorado. Eso es todo. Qué maravilla, sí. Relacionado con lo que decía Cristina, se me ha olvidado comentar en la presentación que ella fue la fundadora de la Asociación Clásicas y Modernas, que se encarga de la igualdad de géneros en la literatura, y fue una de las promotoras del Día de las Escritoras, que yo he descubierto, que se celebra los lunes más cercanos al 15 de octubre. Imagino que por Santa Teresa de Jesús, no lo sé, porque es el Día de Santa Teresa. Y bueno, y que es miembro del Parlamento Cultural Europeo. Así que estoy de acuerdo con Cristina. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Lo que me ha encantado de este libro son sobre todo las imágenes. ¿Cómo decir? Como ella pinta, la autora pinta los paisajes, la luz. Por ejemplo, a un momento dice, hablando de Barcelona, la luz, los colores, es lo primero que noto en un lugar nuevo. En Barcelona, la luz es difusa, blanca, reverberante, como reflejada por espejos. Todo tan colorido, tan sensual y mediterráneo, acogedor. Es exactamente lo que siento yo cada vez que voy o que iba a Barcelona. La luz del cielo, pero la luz también la luz de la ciudad. Y así siguiendo, donde habla de Liverpool. Liverpool es muy interesante porque dice, es esta ciudad como las fotografías de los países del este en los años 50. Me ha encantado, me pareció genial. Y luego, otra cosa, la descripción de la pintura de Edward Hopper. Sí, sí. Muy interesante, muy bonito. Me ha parecido un libro, ¿cómo decir?, muy de cine, una gran película, un relato por imágenes. Aparte el contenido, aparte el estilo, que me ha encantado, y cómo profundiza los sentimientos, los retratos de los personajes. Por ejemplo, la madre es una figura muy redonda, muy bien pintada. Y así siguiendo. Pero repito, lo que más me ha tocado y que más me ha gustado es ese tipo de relato por imágenes de cine. Eso es lo que puedo decir de este libro, muy bonito. Sí, yo creo, es verdad lo que dices,
que, bueno, ella ha vivido en varios lugares del mundo, ¿no? No solo vivió en España, ¿no? Vivió en Francia, en Inglaterra, ha sido profesora visitante en Estados Unidos, y yo creo que se ve muy bien, ¿no? La experiencia de Áurea, de la protagonista, reflejada también en la propia, ¿no? Ella pinta varias veces cuando ¿Sí? escribe. Ella pinta. Ah, ella pinta también. Cuando escribe. Tiene una manera de... Creo que, bueno, todo lo de Laura es de alguna manera, está sumamente ligado a la autobiografía. Ella es una amante y una gran apasionada de la autobiografía en el texto. Entonces, hay muchas cosas que ella recoge de su vida, pero es como si estuviera pintando. Por ejemplo, cuando describe el mar, me parece que justamente la señora estaba diciendo un poco eso, ¿no? Que realmente es como si ella fuera capaz de entregar en medio de tanto relato, además hablado en primera persona, unas imágenes como de pintura, ¿no? Como unos cuadros que de golpe aparecen, como al principio cuando habla del mar. Y bueno, pues nada, todo el libro está hecho realmente de imágenes. En mi caso me gustaría decir que yo había vivido en Madrid en esa época. Yo soy italiana, pero he vivido en varios sitios, y justo en esa época, en los años, yo llegué justo antes de la muerte de Franco. Entonces viví ese momento que ella describe, interesantísimo, de realmente el pasaje de la dictadura a la democracia, donde realmente lo que cambia es la sociedad lentamente y casi atónita ante nuevos cambios que son casi demasiado repentinos, ¿no? Y cuando habla de esa España, de esa Madrid, de esos barrios, de esa época, con las luces, me ha reportado imágenes que yo tenía de niña, que es así como yo conocí Madrid, y fueron momentos realmente íntimos, con algo melancólicos también, porque era capaz de, en 3 frases, de reportarnos a esas luces titilantes de la tarde, de una Madrid todavía provinciana, más cerrada, con una ciudad grande, pero en realidad hecha de barrios, ¿no? En cada barrio una vida, con las tiendas de ultramarinos, que ya casi no existen, debe haber alguna que otra, pero unas imágenes entrañables absolutamente, de esa Madrid hecha de familias pequeño burguesas que realmente tienen lo necesario, pero aprovechan todavía el día, viven una vida de refranes, me acuerdo tantos refranes que se decían antes, cada vez se dicen menos, ¿no? Pero efectivamente una sociedad como más recogida, y ella es capaz de pintar eso en estas imágenes en el libro muchas veces, y también es capaz de hacer la diferencia con Cataluña, con unas familias más internacionales, después Castilla-La Mancha, con los colores de Castilla-La Mancha, es un cuadro Castilla-La Mancha. Y yo quería preguntar a los traductores, ¿cómo fue la traducción de esta novela? Así. Bueno, voy a empezar un momento yo y después se lo paso a Alejandro, porque ha sido muy interesante. La primera traducción, digamos, el trabajo principal lo hice yo, y al principio me encontré... yo no conocía, voy a hacer esta premisa, yo no conocía a Laura y no conocía sus textos, con lo cual cuando empecé a traducir este libro fue porque la conocí personalmente, me encantó, me encandiló esta mujer inteligentísima, irónica, preparada, cultísima, y me enamoré de la idea. Me dijo, pues tradúceme el libro, ¿no? deja el teatro, traduce el libro. Y bueno, yo empecé así. Cuando empecé a traducir el libro me di cuenta enseguida, por digamos, la estructura del primer capítulo,
empecé las primeras frases y me di cuenta que tenía que a lo mejor utilizar otro método. Lo hablé una vez con Alessandro cuando empezamos a colaborar en la segunda fase donde entró Ale, pues que efectivamente pues, decidí, por cómo hablaba las primeras frases, dije voy a utilizar una técnica que algunas veces se utiliza en traducción. O sea, traducir el primer capítulo. Hay varias técnicas, pero esta es muy atrevida, pero yo lo hice así. El primer capítulo lo traduje sin leer el libro, porque me di cuenta que era no tan complicado, había tantas cosas y escritas en primera persona con unas frases tan seguidas, tantas imágenes diferentes que temía, si no hacía así, temía perder la frescura conociendo ya el resultado final del libro. Quería entusiasmarme y sorprenderme tanto como un lector. Entonces el primer capítulo lo hice así, que fue más complicado, y después empecé con el resto y me encontré con una serie de problemáticas, bueno, que después había que resolver, que yo resolví a mi manera y después decidimos resolver de otra, porque había varios idiomas. Para quien no ha leído el libro, había el problema del catalán, que de vez en cuando pues, se hablaba en catalán. Había una serie de circunstancias casi, digamos, escenográficas o gastronómicas, porque se hablaba realmente de platos típicos de La Mancha, de cosas muy madrileñas, yo qué sé, el paquete de cigarrillos de los celtas, que evidentemente quien no es madrileño no puede comprender que ese pequeño particular pues, tiene que ver con un mundo, ¿no? Nazionali sono. Exactamente. Entonces, pues, ¿cómo hacer para que todo eso se sintiera en italiano? El tema del catalán finalmente lo resolvió muy bien, excelentemente Alejandro, y os contará él, ¿no? Cómo poner una nota sin que el lector tuviera, porque si no había muchas notas de explicación de comida, qué es este plato, de qué está hecho, porque también hay muchos sabores que cuando tú lees el libro te salen, pero si no los conoces, pues no te puedes adentrar realmente en este mundo de Laura, ¿no? Bueno, pues os presenta Laura Freixas. Hola. Bienvenida, Hola, Laura. Soy Paula, bibliotecaria del Cervantes de Roma. Sí, nos hemos escrito, sí. Está con nosotros Felipe Bermejo, que es profesor del instituto, que Hola. está moderando. No sé si el director, que te quería saludar, está conectado, pero parece que ha desconectado hace un momento, ahora volverá. Y bueno, y te presento a nuestros lectores y a tus traductores. Bueno, los traductores ya los conozco hace tiempo. De hecho, todo esto empezó, o sea, bueno, ante todo, buenas tardes y muchísimas gracias por haber leído mi novela, por estar aquí. Pues la trayectoria de mi novela en Italia empezó porque Francesca le gustó la novela, se ofreció a traducirla, sí, por las buenas, sin tener editor ni nada, y de esto hace ya bastantes años. Y me ha contado que se pasó un mes de agosto en Calabria, ¿no? No, en Calabria no. Bueno, esa novela ha sido traducida realmente entre España, entre Estados Unidos, Júpiter, Florida, y después en Italia también. También más en Cerdeña, realmente. No sé por qué me creía que fue en Calabria. No, eso fue después de Puglia, pero otras traducciones. Sí. Bien, pues nada, que todo esto nace del entusiasmo de Francesca y de su tenacidad y de su trabajo, que le agradezco mucho. Y estoy muy emocionada porque es el primer libro mío que se publica en traducción. Antes alguna otra novela fue traducida al inglés, pero solo se ha publicado en Amazon. Y entonces ver un libro mío en otra lengua en papel, en el objeto libro, que para mí es muy importante, es una gran emoción. ¿Lo habéis leído en italiano o en español?
Este es el En español. En español. En español, sí. Ah, bueno, pues existe en italiano, como os está mostrando Francesca. de Ediciones Arcadia, aquí está. ¿Se no se ve? Saimaca es la colección donde se publicó el libro. ¿Cómo se titula? ¿Cómo se? Gli altri sono più felici. Ah. Igual. ¿Puedo preguntar a Laura Freixas? ¿Puedo hacerle una pregunta? Bueno, para eso estoy, Vale. para que me hagáis preguntas, para eso he venido. Bueno, me ha encantado el principio de tu novela porque yo en los años 70 estaba por Costa Brava. Vaya. Y entonces, para mí me has iluminado aquellos años y me ha encantado. Y también tengo que decirte que me imagino que hay algo de autobiográfico en ella, en tu novela, no lo sé. Y me encanta también el tema que tú das a las malas madres y las buenas madres. He escuchado también una de tus conferencias sobre el tema. Y la madre que pintas aquí es una mala madre, o más o menos mala. No sé. ¿Por qué te gusta entrar en el tema de la mala madre? Bueno, yo no diría que las dos madres que aparecen, no sé a cuál te refieres, supongo que a la madre de Áurea. Sí, a la madre de Áurea. La conclusión a la que yo he llegado, por una parte, lo que yo hago en mi narrativa, pero también la conclusión a la que he llegado pensando mucho en la maternidad y en cómo se ha representado, es que la cultura patriarcal nos presenta o unas madres maravillosas que realmente son sobrehumanas y no son creíbles, como la Virgen María, para empezar, o unas madres malas, horribles, malísimas, malvadas y egoístas, o sea, o muy buenas o muy malas. Y creo que las madres en la realidad, yo soy madre, aparte de ser hija, y también las madres en mi narrativa, no son ni buenas ni malas, son humanas. De hecho, creo que la madre de Áurea empieza intentando ser una madre ejemplar y una esposa ejemplar, luego eso le sale mal y se vuelve más humana, y yo creo que Áurea la quiere más cuando ella reconoce sus limitaciones e incluso reconoce pues, que no le va bien que su hija se aloje en su casa, o sea, cuando no pretende ser una madre ejemplar por encima de sus propios deseos. No sé cómo las demás habéis visto a ese personaje, si os parece una mala madre o no, o primero buena y luego mala, o no sé, ¿cómo la veis? No, yo no la veo tan mal, en el sentido de que me ha gustado mucho el hecho de que cuando la madre acaba de chupar la vida de su hija y de hacer que haga todo lo que ella considera justo en su dibujo de la hija ideal, me gusta mucho que Áurea dice empezamos a querernos, y me ha gustado ese reencuentro al final en el que cuando yo me he dado cuenta, dice Áurea, de que mi madre no me necesitaba, yo empecé a quererla y ella nos reencontramos. Por eso que me ha gustado mucho el hecho de que alejarse, que normalmente se considera como, bueno, cuando te alejas de una persona parece que la estás perdiendo. En este caso, alejándose, las dos, una de la otra, se han reencontrado. Cada una ha buscado en su entorno, en su capacidad, en la posibilidad, por ejemplo, en las reformas que hace la madre y dice, bueno, si no te quedas, como decía usted, si no te quedas, es mejor, porque por eso allí me gusta la relación entre las dos. Y me parece que la relación no fracasa, sino que se enriquece y parecía como si tuviera un signo de fracaso, pero allí veo que el reencuentro se realiza. Por lo menos yo no la veo tan mal, la veo como una madre que ha tenido también problemas con su madre, y por eso que a lo mejor muchas de las, porque su madre la quería toda perfecta, y por eso ella como si alejándose de su madre se acerca a la manera de ser de su propia madre y intenta reflejar en la hija, porque la hija tiene su personalidad y quiere su vida,
Y me ha gustado mucho cuando Áurea se franquea, se dice, bueno, yo salgo, voy a encontrar en Barcelona, cuando encuentra a Marina, en Barcelona dice, bueno, cuando tenía el problema de los ojos, y allí intentaba la madre decir, bueno, tú tienes que quedarte aquí, ese es tu rol, yo me quedo sola, tu padre se ha ido, por eso ese es tu rol. Y Áurea no aguantaba ese rol que su madre quería, pero ha crecido mucho. Aquella tarde su destino ha cambiado totalmente, porque la hija dice, bueno, yo voy, se dará cuenta, y la madre, no, como cuando usted dice del TVO, que dice, si nadie lo lee, me salió ese recuerdo. Tiene una manera de escribir, la novela me ha encantado muchísimo, se lo digo porque es maravillosa. Y cuando la leí decía, bueno, lo sé que usted lo ha dicho en algunas entrevistas que le han hecho, pero yo se lo juro, lo he pensado mientras que decía, tiene algo de Carmen Laforet y tiene algo de Juan Marcé. Digo, bueno, serán hipótesis mías sin fundamento, pero algo de nada, sobre todo de Laforet. Y luego, por eso me ha gustado muchísimo ese hecho de que un TVO, bueno, le sale a la memoria ese recuerdo de ese TVO. Si yo lo dejo allí, olvidado, no tiene su público, y por eso sí, yo no le doy manera me ha gustado muchísimo, tiene una manera de escribir que me encanta. Muchísimas gracias, Katia. Trátame de tú, por favor. Oh, gracias. Bueno, ¿y las demás? ¿Queréis hacerme más preguntas o comentar algo? A mí me ha gustado mucho la estructura. Sí, creo que lo hemos comentado antes entre nosotros. La estructura es original y mantiene muy bien la atención por el que vas a contar después, ¿no? Y está muy bien, me ha parecido original y pues eso, muy bien construida. Y luego la novela, teniendo una profundidad por todas las relaciones que se establecen, los personajes, son personajes profundos que te llaman pues a la reflexión. Esta persona pues es así por tal y cual, tiene sus motivaciones, ¿no? Cada uno para ser como es. Pues es muy divertida. O sea, se lee de una manera pues que te lo pasas bien leyéndola, ¿sabes? O sea que me ha gustado porque reúne unos ingredientes muy curiosos y la verdad es que la he disfrutado. Yo sabía la historia que quería contar. Empecé esta novela en Liverpool, donde una profesora llamada Claire Williams me había invitado a pasar un mes de verano. Bueno, en fin, yo estaba allí sola, o sea, estaba invitada, pero estaba sola en Liverpool, donde esta profesora se había ido de vacaciones y yo no conocía a nadie. Bueno, y entonces empecé la novela sabiendo que lo que quería contar. Probé a contarlo en tercera persona, no me convencía. Probé a contarlo en primera persona, me convencía más, pero era como que yo necesitaba justificar por qué estaba contando aquello. O sea, uno no se sienta y se pone a contar algo así de buenas a primeras, ¿no? Y entonces me salió como tuve la idea de contárselo a alguien que yo imaginaba que era esa Claire Williams, esa profesora que me había invitado, aunque de hecho al final no estaba allí. Por eso le puse ese nombre a la interlocutora. Y yo creo que esto que además me sirve porque es muy difícil empezar una novela porque hay que contar muchas cosas que son como los antecedentes. O sea, tú abres una novela y no sabes nada, entonces yo te tengo que contar. Estamos en España, en los años 70, al final del franquismo. La protagonista pues ha nacido en Madrid, de una familia de tal, y se va. Y todo esto es muy difícil contarlo creando interés. Entonces el recurso de dirigirme a una interlocutora que no se sabe quién es y que además me esfuerzo al principio por no decir nada de ella. Por ejemplo, hay un momento en que yo iba a escribir ¿cómo se nota que eres inglesa? Pero no quería que se supiera que era una mujer. Y entonces he puesto, pues, ¿cómo se nota que naciste en Inglaterra, por ejemplo? ¿No? Y se va. Entonces, eso ya da una intriga que permite al lector o a la lectora ir siguiendo, porque la intriga es una pregunta, ¿no? Entonces ya de entrada hay una primera pregunta, ¿a quién le está hablando? ¿No? Y bueno, yo creo que para esta idea pues me influyeron varias cosas, pero una es que me he psicoanalizado durante muchos años y esto de contarle tu vida a alguien a quien
realmente no conoces mucho y a quien no ves, o bueno, o le ves, pero que está callado, que solamente de vez en cuando hace alguna pregunta, pues era un hábito que tengo, ¿no? Curioso. ¿Más preguntas? Bueno, me habéis preguntado si... Me ha preguntado María Cristina, o lo ha mencionado porque la gente no se atreve a preguntar esto muy abiertamente. Y hay Sí, autobiográfica. Sí. No tengo ningún inconveniente en contarlo. A ver, no es estrictamente autobiográfica. Yo no soy Áurea, pero algunas cosas que le pasan a Áurea sí que me han pasado. En otros sentidos, yo puedo ser Marina porque la casa de la Costa Brava se parece a la casa de mis padres, la que tenían mis padres en la Costa Brava. Lo que realmente es súper autobiográfico son las dos familias. O sea, una es la familia de mis tíos paternos. Tenía un tío, un hermano de mi padre que era pintor. Y la otra es la familia de mis tíos maternos, un hermano de mi madre y su mujer. Y esas dos parejas se parecen mucho, y luego todo el contexto, Cataluña, Castilla, los castellanos pobres y los catalanes ricos y bohemios, todo eso es muy mi familia. Lo que pasa es que mi familia de Castilla realmente no viene de La Mancha, sino de lo que antes se llamaba Castilla la Vieja, que está más al norte. Y al principio lo situé allí, pero luego cambié porque la Castilla del norte tiene un paisaje más banal, y en cambio La Mancha tiene un paisaje extraordinario en el sentido de que es rarísimo, es una llanura donde no hay absolutamente nada, donde hay mucho viento, la arquitectura es muy particular, y me gustaba, y además también me gustaba, yo no sé si en ese momento lo hice conscientemente, pero luego lo vi y me gustó, el nombre de La Mancha, porque la protagonista de esta novela se siente avergonzada como si tuviera una mancha. La Mancha es su origen en una familia pobre, no sé muy bien qué, pero ella siente que tiene algo vergonzoso, ¿no? Es verdad. En italiano, La Mancha no significa nada, ¿no? O sea, se conserva el nombre, pero claro, no se conserva el significado. No. La macchia si dice. La macchia. Ajá. Bueno, pues ese juego de palabras se pierde, claro. No, a mí también, Laura, me ha encantado tu novela. Gracias, qué bien. Enhorabuena. Y me ha gustado mucho, bueno, yo soy también castellano, entonces me he sentido reflejado en el tipo de familia, en el léxico, ¿no? En expresiones como anca, eso lo decimos en mi pueblo. Y bueno, arrea. Exacto. Entonces, bueno, he visto que había algo muy conocido, muy personal. Y me ha encantado el tema del viaje. Ahora en la pandemia no podemos hablar, pero antes era muy fácil viajar, pero la importancia y cómo cambian la vida los viajes, ¿no? A mí también me cambió la vida un viaje a Inglaterra y luego uno a Italia. Entonces, yo creo que eso está muy bien contado. Y me imagino que tiene que ver también con tu experiencia, ¿no? Sí, bueno, antes que nada, estos dialectalismos de La Mancha se los pregunté, yo nunca he vivido en La Mancha, entonces tengo una amiga que es manchega y se lo pregunté y fue ella la que me dijo lo de anca, que yo no lo sabía, ¿no? Ir anca es ir a casa de alguien en La Mancha. Y luego, otra cosa que hice, yo quería situar la novela imaginativamente en un pueblo de La Mancha, pero necesitaba tener en mente un pueblo concreto para visualizarlo. Y entonces, un fin de semana con mi pareja actual, nos fuimos, que esto en la novela lo reflejo un poquito, nos fuimos a buscar un pueblo en La Mancha. O sea, cogimos el coche, nos fuimos a La Mancha para buscar un pueblo, porque yo quería que fuera un pueblo típico de La Mancha, pero no demasiado típico, que no fuera como un pueblo de postal, sino que fuera, bueno, pues que fuera real. Y encontramos uno que se llama Santa María de los Llanos, y ahí era el pueblo que yo tenía en la cabeza cuando hablaba del pueblo, que por ejemplo tiene cuevas, tiene casas cueva, y tiene también tiene una hondonada, o sea, hay una serie de características que yo podía pensar, igual que con los personajes, siempre necesito tener en la cabeza a una persona real
puede ser un actor o actriz de cine, normalmente es más bien una amiga o una persona de la familia o tal, para poder decir cómo se mueve, cómo tiene el pelo, cómo, etcétera. Y en cuanto a los viajes, efectivamente, yo procedo de una familia donde hay 2 lenguas y 2 orígenes, mi padre de la burguesía catalana y mi madre castellana, hija de inmigrantes pobres, y yo he reproducido esto pues porque he vivido en Francia, he vivido en Inglaterra, me casé con un francés, bueno, y todo eso es un tema fundamental en mi vida y efectivamente se refleja en la novela como conocer otra sociedad, o sea, viajar, pero no viajar como turismo, sino viajar para vivir y relacionarte intensamente con personas de ese otro lugar, te cambia la vida y te cambia la visión del mundo completamente. Me parece una experiencia fundamental. El libro es un poco todo un viaje, de todas maneras, porque tú viajas con el libro, porque con todas las descripciones y la historia, que efectivamente es bastante saltarina, es una experiencia como realmente moverse continuamente entre una cultura y otra, entre un sitio y otro, entre un tipo de persona y otra, entre lugares en un determinado periodo histórico y otros. Entonces es muy movida, la verdad. Yo no me documento mucho para escribir porque creo que lo importante no son los hechos objetivos y los datos, y no hago novela histórica. O sea, esto no es una novela histórica, aunque esté situada hace 40 años, ¿no? Pero sí que me documenté un poquito, fui a la Hemeroteca Nacional a buscar algunas cosas de época que no quería poner mal. Por ejemplo, no recordaba muy bien la ropa que estaba de moda en los años 80, ¿no? Entonces fui a ver una revista de modas y luego también me documenté, bueno, no es lo que me has preguntado, pero bueno, me documenté para hacer hablar el personaje de Marina. O sea, quería saber cómo era una joven pintora con ínfulas de ser muy moderna en los años 80. Y como en mi familia había un pintor, como digo, que era mi tío, pero era un pintor pues impresionista y tal, y yo no tenía un modelo de personaje de Marina en el sentido de Marina pintora, porque Marina está inspirada en varias amigas que yo he tenido, a las que yo admiraba mucho, pero ninguna era pintora. Y entonces me fui a buscar, aunque solo fuera pues para poner una frase, ¿no? Eso que dice Marina, a mí la nueva figuración me parece viejísima. Bueno, yo tuve que buscar qué tipo de pintura estaba de moda en esos años y cómo se podía vestir una chica que iba de moderna, ¿no? Eso de compro mi ropa en el rastro es el mercado mercadillo de ropa vieja, pues eso lo he sacado de alguna frase. O sea, que a veces me he pasado un día entero buscando y leyendo viejas revistas para sacar 2 frases, ¿no? Pero bueno, es lo que me gusta. Realmente lo lograste. Yo quería preguntar, hola, buenas tardes. Hola. Yo soy alemana, media española, hija de un padre español, pero me crié en Alemania. Yo te agradezco mucho el libro porque a mí me enseñó mucho de dónde viene mi padre, ¿no? O sea, de diferentes... o sea, yo conozco la familia de mi padre y he estado mucho y en casa de mi abuela, pero tú me has abierto mucho el horizonte viendo otras familias por dentro. Y para mí era una novela así que el elemento principal es como el desarrollo. Y muchas personas que están como en escalones, esa que está aquí quiere desarrollar, o sea, ahora para llegar a ser como es Marina, y Marina quiere ser todavía más moderna. Y lo que me impresionó mucho, o sea, yo lo percibí que tú has diseñado una paralela. La paralela es cómo percibe la gente el arte, cómo entiende el arte. La gente más desarrollada ya va un poco más, ya deja un poco el arte del pueblo, ya va por el impresionismo, y luego las más desarrolladas ya pueden entender también el arte abstracto, así lo he percibido yo. ¿Cómo se te ocurrió construir ese paralelismo?
Bueno, el tema del arte está muy presente en mi familia. Mi tío era un pintor que tenía un modesto éxito y que de hecho vivía de su pintura y mantenía a su familia con su pintura, pero siempre estuvo un poco acomplejado porque no hacía el tipo de pintura que estaba de moda. Y eso es algo que yo veía que, bueno, estaba presente en mi familia y mi padre, yo creo que tenía mucha envidia, o sea, mi padre tenía éxito como empresario, pero realmente envidiaba a su hermano por ser pintor. Y luego esto está unido con otro tema que la verdad es que nadie se ha fijado en este otro tema, pero que para mí es importante de la novela, que es qué le pasa a una mujer que quiere ser artista en un mundo o ser escritora en un mundo donde hay pocas mujeres y ella además es joven y mona, y entonces esas trampas que la sociedad le tiende a las mujeres jóvenes y además, sobre todo si además son guapas y ambiciosas, es también otro tema de la novela, ¿no? Cómo Marina se deja engañar un poco por esta especie de éxito fácil que parece tener, pero que en realidad se debe a que es la protegida, o sea, la amante de un hombre poderoso, ¿no? Esto lo he visto. En ese sentido, Marina, o sea, Áurea no existe y no realmente, quiero decir que Áurea no se basa mucho en personas a las que yo conozca. Quizá en este sentido Áurea soy más yo, aunque lo que cuento no me haya pasado a mí. Pero en cambio Marina se basa en varias personas, o sea, varias mujeres a las que podría nombrar, ¿no? Una amiga mía de infancia, una amiga de adolescencia a la que yo admiraba mucho, y también una escritora de mi edad, que de joven era muy guapa, era muy ambiciosa, no tenía demasiados escrúpulos y creía que iba a triunfar haciéndose amante de un famoso director de periódico y que luego pues no ha llegado a ningún sitio, ¿no? Y eso es una cosa que a mí me interesa, me preocupa, me afecta. Yo bueno, he sido presidenta durante bastantes años de una asociación para la igualdad de género en la cultura, o sea que lo que les pasa a las mujeres que quieren ser artistas, intelectuales, escritoras, creadoras, etcétera, es algo a lo que le he dado muchas vueltas, ¿no? Y creo que eso también está en la novela. ¿Qué tipo de pintora quiere ser Marina? ¿Cómo cree que lo va a conseguir? ¿Qué le pasa? Que bueno, yo creo que se adivina que se va a quedar en nada. Y luego Áurea también quiere ser pintora, pero de otra manera mucho menos social, ¿no? Y quizá, pero al final del libro, Marina, que iba a ser pintora y parecía que lo estaba siendo, se ve que va de baja, y Áurea quizá va a conseguir serlo, pero tampoco está claro, ¿no? Yo antes habíais preguntado de la última novela de Laura, ¿no? Porque no la habéis nombrado. Hay una última novela de Laura, por cierto, Laura, ¿verdad? Sí. Y esa, bueno, de hecho, es una autobiografía de mi matrimonio y de mi maternidad, escrita al modo de una novela, pero no es una novela, o sea, siempre necesito explicarlo, porque si digo que es una autobiografía, o sea, realmente es una autobiografía, pero cuando digo que es una autobiografía, la gente piensa que son unas memorias donde yo voy a hablar de mi carrera literaria, y yo no hablo para nada, o casi, de mi carrera literaria. Y si digo que es una novela o que es autoficción, la gente piensa que me he inventado cosas y que hay cosas que son verdad, pero otras no, y no es cierto. O sea, es una autobiografía donde yo hablo de toda lo que fue mi relación con mi marido y mis dos maternidades, maternidad biológica y maternidad adoptiva, y también de mi papel de mi vida como ama de casa, mientras era escritora, pero también era ama de casa, etcétera. Y no invento nada, solamente he cambiado los nombres, pero bueno, mantengo el mío. Y esto se llama A mí no me iba a pasar. Y yo creo que es mi mejor libro. Salió el año pasado y bueno, tengo la esperanza de que algún día exista una versión italiana y no miro a nadie. Bueno, ho svelato l'arcano. He desvelado el secreto, sí.
Pero bueno, vosotras leéis todas en español, ¿no? Sí. Bueno. Pues no estoy segura. ¿Cervantes tiene el libro? Sí, no estoy segura, pero si no lo tenemos, lo tendremos. Así que lo leeréis. Garantizado. Es un libro fantástico. Bueno, la verdad es que yo estoy contenta de ese libro. Es mi libro más ambicioso, es el más personal. Todos mis libros son muy personales y en general son bastante autobiográficos, pero esto es pura autobiografía. He cambiado, bueno, nombres y algunas cosas para que algunas personas no fueran reconocibles, pero bueno, es el producto de una crisis en medio del camino a los 40 años o 40 y pocos, ¿no? O sea, como leí una vez, no sé dónde, era la primera frase de una novela y decía, era una novela en inglés, y la protagonista o el protagonista decía, I have become the wrong person, ¿no? O sea, esta sensación de que te has convertido en alguien que no eres tú, y eso es lo que me pasó a mí a los 40 y tantos, es decir, yo no soy esta que sin embargo soy, pero yo no me reconozco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que falla aquí? ¿Cómo he llegado a esto, ¿no? Que a mí no me iba a pasar. Y creo que es un poco la autobiografía, y me lo dicen muchas lectoras, de una generación o de una parte de una generación, ¿no? De mujeres que creíamos que la desigualdad ya no iba con nosotras, porque nosotras éramos de una generación igualitaria y o porque éramos más listas, más inteligentes, más universitarias, más viajadas, más ambiciosas, etcétera, que nuestras madres. A nosotras ciertas cosas no nos iban a pasar y entonces yo sentí la necesidad de entender por qué me habían pasado, cómo me habían pasado, ¿no? Cómo nos habían pasado. Laura siempre ha sido una persona, me parece, con un coraje enorme. Yo te lo tengo que decir ahora de frente, porque sí, tiene el coraje de la franqueza. No le da ninguna... No lo sé, porque de repente a lo mejor algo le da, pero quiero decir, aparentemente tiene esa franqueza inteligente y clara de los que no temen desvelar que han pasado por humillaciones, por ejemplo, ¿no? Sí. No tiene esa timidez. Y yo creo que eso es extraordinario de Laura. Eso es duro, sí. Las humillaciones son duras. Sí. Pero es como el arma de las mujeres, de la si queremos, si ella, con clásicas y modernas, que por cierto, antes dijisteis que es una asociación, no es solamente literaria, había artistas de todo tipo dentro, había compositoras, por ejemplo, de música contemporánea, había de todo, ¿no? Pero vamos, yo lo he notado cuando participaba en estas reuniones también, ¿no? Esa claridad es fundamental para el cambio, para generar el cambio. No se puede ser tímidos en eso. Anaïs Nin decía que un escritor es alguien que cuando le arrojan un guante, sabéis lo que es tirar el guante, ¿no? Es provocar a duelo. Un guante lo pone encima de su mesa y lo examina y lo describe. Y sí, yo me siento así, o sea, siento que a veces he sido humillada y he sido derrotada y que mi arma como escritora es examinar eso desde fuera, ¿no? E intentar entenderlo. Claro, nunca es totalmente desde fuera porque bueno, revives esas emociones, pero sana mucho, es muy terapéutico hacerlo. Seguro. Y también es terapéutico para las demás, ¿no? Claro. Bueno. ¿Cree usted, puedo? ¿Qué? No se me ve, se me oye, yes. Sí. ¿Cree usted que la condición de la mujer en España tras la muerte de Franco, de la que hace mención en su libro, cree que la condición de la mujer haya cambiado? Sí, muchísimo, afortunadamente. Muchísimo, poco, ¿cuánto?
No, no, muchísimo. A ver, la condición legal cambió completamente, se volvió una condición legal igualitaria. Quizá no, creíamos que del todo y luego resultó que no, pero bueno. Las costumbres también han cambiado, hay muchísima más libertad, pero mi generación creía que la desigualdad había sido completamente vencida y luego hemos descubierto que no, que hay muchas inercias y que hay muchas leyes no escritas que siguen aplicándose y que hay mucha desigualdad, incluido el campo de la cultura, que creíamos que era un campo que estaba, bueno, por encima del bien y del mal, ¿no? En el cual solamente contaba el talento individual y había una total igualdad de oportunidades, y en ese sentido somos una generación un poco decepcionada. Pero bueno, afortunadamente que murió Franco. Sí. Yo estaba en Madrid justo ¿Sí? en aquel mes de noviembre. Sí, el 20 de noviembre. Que murió, y había una atmósfera muy de plomo, pero de esperanza. Y el año siguiente volví a Madrid y mucho había cambiado. Todo, pues, había una atmósfera más ligera y todavía mucha esperanza. Por lo menos es lo que yo percibía en el aire. Como decir, y fue muy interesante ser testimonio de aquel momento de transición y luego del ahora que, lo que llegó después. Y fue un momento muy emocionante. Yo me alegro mucho de haberlo vivido con 17 años, porque vivirlo con 10 es demasiado pronto y no se disfruta. Y vivirlo con 50 es pensar, he perdido 50 años de mi vida y ahora tengo que darme prisa en disfrutar y en aprovechar la libertad, sí. Pues bueno, yo no quiero robarte mucho tiempo. Por supuesto que estamos encantados contigo. Lo digo porque es la hora, pero lo que tú digas, Laura. Bueno, si tenéis más preguntas, las contesto, y si no, pues lo dejamos. Sí, bueno, pues ¿tenéis alguna pregunta más? Yo tenía una pregunta muy simple. Buenas tardes. Hola. No soy española, soy nicaragüense, tejana. Y leí el libro con muchísimo gusto. Me gustó muchísimo la descripción de los personajes y me asombraba mucho que toda la descripción venía de El ojo de Áurea, que no era una descripción que daban otras personas o que una situación describía, sino que era como los veía Áurea, sobre todo a los personajes masculinos, porque la descripción del padre a mí me dejó muy, muy confundida, porque primero parecía que era una persona oprimida por esta madre, completamente dominada de su deseo de ser perfecta, que lo dejaba encerrado en una concha, pero resulta que cuando se va con su segunda compañera es la misma cosa. Y entonces, pero la descripción que se hace o que leemos en el libro, que viene completamente del punto de vista de la joven protagonista, me encantó porque dije, está perfecto, es que es como que la estuvieras oyendo, que te describe lo que era su padre, lo que era su madre, lo que eran los tíos, lo que eran todas las personas que la circundaban. Pero la cosa que me divirtió mucho era los personajes masculinos, porque entre Áurea y Marina, inmediatamente hubo un claro concepto de con qué estábamos entendiendo, ¿no? Pero el pintor yo lo encontré de lo más divertido. Aquella escena cuando comienza a pegar gritos por los nombres de Circún y de Epi, y yo me reí como por 10 minutos, me parecía estar todavía en Nicaragua, cuando los tíos se llamaban nombres, se ponían apodos, decimos nosotros. No he vivido nunca en España, pero encontré muchos paralelos
con Centroamérica, mi tierra, y muchas veces tuve que sacar el diccionario porque yo nunca había oído la palabra te veo. Claro. Pero logré entender lo que era sin tener que ir a buscarlo por cómo la narración lo llevaba. Pero mi pregunta era, los personajes masculinos, con todo que uno lo encontré muy divertido, que era el del pintor, el padre, lo encontré que justificaba lo que decían en mi tierra, que los hombres mandan, pero son las mujeres en la casa las que controlan todo. No encontré uno de tus personajes masculinos que defendiera la bandera. Era como si cada uno de ellos era una persona que no era así, como quien dice, muy, muy simpática o muy agradable para poder estar con ellos, ¿no? Porque aún los segundos compañeros de todas, porque de todo el mundo se combina una segunda oportunidad de algún modo, lo cual es muy bonito, pero no había descripción de esto. Entonces pensé, ¿eran personas verdaderamente así en ese periodo en España, los maridos, los compañeros? ¿O era más un tratar de portar ¿cómo se dice? Bring up la personalidad de las mujeres que son las protagonistas. Pues no sé, no me lo había planteado así. Es verdad que todos los personajes tienen como una segunda oportunidad y esto además también tiene que ver con la muerte de Franco. Es decir, la muerte de Franco fue como una especie de pistoletazo de salida de un cambio, como en el juego de las sillas musicales, ¿no? Cuando se para la música y todo el mundo puede cambiarse de silla. La muerte de Franco yo creo que marca la segunda oportunidad para la sociedad española y en el libro hay una segunda oportunidad para la sociedad y también todos los personajes tienen una segunda oportunidad porque Áurea se marcha a Inglaterra, porque su padre cambia de pareja, porque su madre cambia de vida. Y también eso me permite que los retratos de los personajes no sean tan monolíticos, ¿no? Que no sea un retrato una vez para siempre, sino que cada personaje luego se le ve de otra manera, se le ven otras circunstancias, se saben otras cosas de él o de ella. Y luego también quería decir que el personaje del pintor, del señor Soleil, en tanto que pintor está basado en mi tío, pero en tanto que personalidad está basado en mi padre. O sea, mi padre tenía ese sentido del humor tan agresivo y tan clasista, pero muy divertido, que aparece en la novela. O sea, el episodio ese de los nombres de Epi, Circum, me lo inventé, pero toda la escena de la comida de mis padres, iba a decir, la comida de los señores Soleil con los padres de la chica inglesa, se parece mucho a la comida de mis padres cuando conocieron a sus futuros suegros, que eran los padres de mi marido, que era francés. O a otras escenas de mi padre y mi madre intentando que todo fuera muy convencional y todo estuviera perfecto, y mi padre saliendo con cosas muy divertidas pero muy ofensivas. Y en fin, era una escena que se repetía mucho en mi casa y que ahora la recuerdo con cariño, la verdad. Bueno. Muy bien, Laura, pues muchísimas gracias porque hemos pasado un rato estupendo. Yo también, gracias por vuestra atención. Nos ha encantado tu libro, ¿ya lo has visto? Ya lo veo, sí, os lo habéis leído a fondo, ¿eh? Sí, la verdad es que lo hemos disfrutado y vamos a leer el siguiente, por supuesto. Bueno, pues cuando queráis, yo estoy encantada de volver a charlar con vosotros y me alegro mucho que lo podáis leer en español, aunque dentro de algún tiempo, gracias a Francesca, también lo podrán leer el público italiano. Lo regalaremos a las amigas italianas. Sí, a las también, por eso. Pues muchísimas gracias de nuevo y muchos éxitos. Gracias. La próxima vez, Laura, en persona, en Roma, en persona. Sí, estoy deseando. De hecho, me están intentando invitar a Venecia. Hubo una fecha, se canceló, hubo una segunda fecha, se volvió a cancelar, pero no desespero, yo soy muy tenaz. De manera que algún día nos veremos en Roma. Nos veremos. Vale. Un abrazo. Gracias a todos. Muchas gracias. Luego, gracias.